Queríamos hablar con un psicólogo forense sobre la presunta psicopatía del presidente del gobierno. Tenemos ya con nosotros a Julio Bronchal, que además conectamos con él desde Valencia. Julio, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Bueno, momentos difíciles también en lo personal, me imagino. Pues evidentemente, tú fíjate que esto es un área que está embolsada a cerca de 250.000 personas. Todos los valencianos, de una manera directa o indirecta, tienen alguna persona sufriendo allí o que ha sufrido. Y yo en particular tengo familia allí, han sido pérdidas materiales cuantiosas, pero también tenemos noticia de pérdidas humanas. Es una catástrofe sin límites, de dimensiones bíblicas. Total. Y que desgraciadamente además era bastante previsible y de hecho avisada. Y frente a todo eso, la desidia, incluso la perversión por parte de la clase política. Hemos visto a Pedro Sánchez diciendo aquello de si necesitan ayuda que la pidan, después si necesitan ayuda que me aprueben los presupuestos. ¿Aquí hay una incompetencia o hay una perversión? Bueno, mi punto de vista como forense es que posiblemente podríamos estar dentro de uno de los tipos de los trastornos de la personalidad. La gente normalmente suele hablar de la psicopatía, pero creo que sería más ajustado hablar directamente de un trastorno narcisista de la personalidad. La psicopatía tiene como rasgos fundamentales esa falta de empatía, el explotar a los demás, esa actitud absolutamente avasalladora, pero requiere, desde el punto de vista del rigor clínico, otra serie de criterios como son una impulsividad. El psicópata suele procurar poco por su propio interés, en el sentido de que es muy arriesgado. Por eso la impulsividad. De verdad, el diagnóstico que mejor le cuadraría al señor Sánchez Castejón sería el de narcisismo. Además es que es difícil que no cumpla todos y cada uno de los criterios que establecen los manuales de psiquiatría y de desórdenes mentales. Tenemos allí una opinión de sí mismo sobrevalorada, tenemos también una necesidad de tener siempre el elogio y la admiración de los demás, y si esto no se produce es una gran frustración. Imaginémonos ese perfil, con qué sentimientos se pudo ir el otro día de Paiporta, ¿no? Cuando los valencianos nos negamos a responder, o respondimos, mejor dicho, a sus humillaciones y no nos agachamos, no lo adoramos, ¿no? Esto que tú planteabas al principio de si queréis ayuda la pedís es una forma de humillar a todo un pueblo, particularmente al valenciano, que es un pueblo bastante orgulloso. Y yo como tal me considero así, pero en el buen sentido, ¿no? ¿A qué santo vamos a tener que pedir de rodillas algo que por derecho nos pertenece? Características del narcisista. Es también un absoluto desprecio hacia los sentimientos y deseos de los demás porque es autorreferencial. Y así toda una serie de rasgos que son absolutamente compatibles con ese diagnóstico. Estaríamos delante claramente de un trastorno narcisista orientado a una satisfacción de ese propio ego, con una satisfacción y un complejo de impulsos que tiene que ver mucho, pues posiblemente con ese sadismo derivado del poder y una personalidad francamente peligrosa, como ha venido demostrando continuamente, donde la manipulación, el engaño, lo que es el cinismo absoluto, porque el cinismo hay que recordar que no se trata solamente de la hipocresía, sino además la falta absoluta de recato, el mentir sin pestañear, por decirlo de una manera llana. Y ese es un rasgo que hemos advertido y que sorprende a propios y extraños cuando lo vemos decir una cosa y la contraria, sobre todo sin inmutarse, que los políticos nos mientan, Luis, no es ninguna novedad. Lo realmente, digamos, diferencial en este caso es que se hace con un aplomo absolutamente sorprendente para el observador. Cualquier persona normal que tenga unos límites, cuando miente, esconde un poco el gesto, se le nota un mohín de vergüenza. Esto no existe en esta persona. Sí. Sus intereses están por encima de todo lo demás. Probablemente Julio pasaría la prueba del polígrafo porque no se altera absolutamente nada, miente con una sinceridad espectacular y luego tiene empatía cero, porque esto de lanzar el mensaje y por eso ese sadismo, ¿no? Ese mensaje de si necesitan ayuda que la pidan es de un sadismo tan espectacular que es muy difícil y es muy difícil tener empatía cero cuando sabe la tragedia que se está viviendo. Fíjate que
a esa forma de manipular y de buscar unos intereses que pueden ser más o menos, entre comillas, legítimos de todo político, ¿no?, que es el poder, se añade ese componente que tú señalas de sadismo. Es que además tienes que humillarte, necesito ayuda. He leído hoy un tuit que creo que lo definía muy bien, ¿no? Es decir, necesito ayuda. Si la quieres, pídemela. Te pido ayuda. Dice, ¿cómo se piden las cosas? Diría Pedro Sánchez. Y hay que decirle, por favor, necesito ayuda. ¿A quién? Necesito ayuda, por favor. Señor, ¿señor qué? Señor guapo. ¿Me explico? Es el recrearse de una forma sádica y complacerse en el ejercicio del poder. Y ahora, haciendo un metaanálisis, si me permites, detrás de todo esto, de esa apariencia, de esa solemnidad, de todo ese aparato de sobrevaloración, de grandiosidad, detrás puede haber un tremendo complejo de inferioridad que es compensado con esas actitudes de sobrevaloración, de búsqueda del poder de cualquier manera. Estamos delante, y ya lo hemos comprobado, no solamente los valencianos, por supuesto, ahora los valencianos, y de una manera descarada, sino todos los españoles, que estamos delante de una persona muy peligrosa. Desde luego. Bueno, pues con ese análisis nos quedamos. Julio Bronchal, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. A vosotros. Muchas gracias, además, si me permites un momento, para agradecer toda la solidaridad que hemos recibido, sin pedirla, fíjate, generosamente, de toda España. España ha estado aquí en Valencia. Hoy la patria sangraba por Valencia y ahí ha estado todo el cuerpo social, toda la nación, para ayudarnos. Y sí, estoy muy, muy agradecido a todos. La buena noticia, Julio, de toda esta crisis, dentro de todo ese lodo, ese barrizal, ha sido ese gesto de solidaridad y otra vez volver a reconocer que existe una nación, que es la nación española, y que esa solidaridad ha explotado por todas las esquinas. Ha sido y está siendo realmente emocionante. Julio, muchísimas gracias. Ha sido un estallido, acabo con esto, ha sido un estallido que ha roto todos esos corsés y esa forma de querer separarnos. Eso ha saltado por los aires. Se ha demostrado que la nación está ahí y que España no solamente existe, sino además que es vigorosa y que tiene un potente latido. Desde luego. Julio, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches.